Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de compartir esta información sobre TIPNIS. Lo que voy a presentar hoy es un resumen de lo que presenté en el foro, la importancia del TIPNIS que se realizó hace 2 días en Trinidad, y donde yo como científico, investigador, especialista en ecología de la Amazonía, hablé sobre la biodiversidad, los beneficios de los beneficios ecosistémicos que provee el TIPNIS y los valores ecológicos, biológicos que tiene y que también tiene para aportar al desarrollo del Beni, ¿no? Entonces, empezamos explicando que el TIPNIS ya es área protegida desde 1965, ¿no? Allá ya fue declarada área protegida nacional con un enfoque que en realidad fue parcialmente impuesto por instituciones internacionales como la FAO, que resaltaron su extraordinaria riqueza y la diversidad natural que tiene esta área, que hablaron mucho de un manejo de cuencas, porque hay varios ríos como el Isiboro, el Secure, que están pasando por el TIPNIS y que vieron la necesidad de garantizar su conservación, ¿no? Con el tiempo, Bolivia misma ha cambiado un poco esos enfoques, el gobierno boliviano, y ahora también es territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, que es el nombre TIPNIS sale de allá. Y es porque se dan cuenta que en realidad no es solo un lugar de extraordinaria naturaleza, pero también tiene una riqueza cultural muy grande con varios pueblos indígenas, principalmente los chimanes, los yuracaré y los mojaños trinitarios que viven en esta zona, ¿no? Datos del plan de manejo de 2001 hablan de 12,000 habitantes indígenas que sobre todo viven en la punta noreste del parque, ¿no? Más cerca de Trinidad, digamos. Pero hay también colonos, gente de Cochabamba que ha ido entrando en la punta del sur, donde hay un polígono, ¿cierto? Le llaman una zona que ha sido ya colonizado, o sea, han entrado gente de otras zonas, de más al norte o más al sur, más de Cochabamba, que han empezado a cultivar en una escala muy intensiva, ¿no? Hay una gran cantidad de sindicatos y que son principalmente cocaleros, principalmente se dedica a la producción de coca. En el plan de manejo de TIPNIS ya habla de 100,000 personas, ¿no? Que es mucho, ¿no? Es casi la cantidad de población que tenemos en Trinidad, por decir. Pero incluso ahorita estaba viendo para esta presentación que Global Forest Watch, que maneja datos también poblacionales para las diferentes áreas protegidas, habla ya de 538,000 personas. Estaríamos hablando de más personas en este punto del TIPNIS de lo que hay en todo el Beni. Realmente sería un dato extremo que obviamente hay que averiguar si es real, ¿no? Pero ya, ese es un poco lo poblacional. Cuando volvemos a la parte natural, podemos diferenciar diferentes ecosistemas. Estamos hablando principalmente de llanura beniana, donde se puede diferenciar diferentes tipos de planicies con diferentes niveles de inundación, tiempos de inundación, pero también hay piedemonte, también hay serranías subandinas, y este genera un mosaico de diferentes hábitats, ecosistemas muy rico, y combinado con un gran nivel de alturas, ¿no? Hay alturas de 180 metros sobre el nivel del mar hasta más de 3,000. Entonces, este implica que tenemos realmente muchos diferentes hábitats y muchas diferentes vegetaciones que se pueden diferenciar dentro del TIPNIS, y este genera esas condiciones para esta diversidad tan enorme, ¿no? Y con las lluvias, con hasta más de 4,000 milímetros de lluvia en algunas partes del parque, realmente estamos hablando de condiciones perfectas para que florezca la vida. Y para darles un dato, en un solo árbol en el TIPNIS puede haber más de 10,000 especies de insectos, que es más que lo que hay insectos en todo un país europeo, ¿no? Un país como Holanda o incluso como Alemania o Francia no tienen tantos insectos que un solo árbol en el TIPNIS tiene. Entonces, esta enorme riqueza hace que el mundo entero se da cuenta, pucha, tenemos que proteger los bosques tropicales en términos generales, pero más específicamente esta región subandina que podemos ver en este mapa del mundo,
que visibiliza dónde está la diversidad de vertebrados en el mundo, que realmente destaca este color rojo oscuro, quiere decir que es la mayor diversidad del mundo. Estoy hablando como 100 veces más que otras zonas de la Tierra, ¿no? Y también en Bolivia misma podemos ver que la diversidad se concentra sobre todo en esta región subandina, que incluye el Tignis, este pie de monte de los Andes, la transición de la zona andina hacia la zona amazónica o las llanuras. Entonces ahí cuando vemos el mapa de dónde están las áreas protegidas en Bolivia, podemos ver que son varios, ¿no? También está Manuripia, Madiria, La Polobamba, Pilón Lajas, y ahí también el Tignis y otros parques que están justo en esta franja y que están planificados allá, porque allá con proteger 1 hectárea de bosque del Tignis tenemos ya 400, 500 diferentes especies de árboles, que para lograr lo mismo en Europa tendrías que proteger prácticamente todo un país para tener tantas diferentes especies de árboles en un solo lugar, ¿no? Entonces, esa es la razón que hay este interés internacional también en la protección y porque el gobierno como tal ha asumido este como un área protegida, ¿no? Y aquí son algunos datos más, o sea, están ya con 602 especies de plantas registradas hasta el momento, pero estiman más de 3.000. Con eso ya tenemos 15% de toda la diversidad florística de toda Bolivia. Y entre eso, por lo menos 16 especies amenazadas. En el caso de animales, algo similar, con 108 diferentes especies de mamíferos que ya se registraron allá, estamos hablando ya de 30% de la biodiversidad de los mamíferos de Bolivia. En aves, el 34%, reptiles, 14%, anfibios, 27%. Ya también se han registrado 188 especies de peces y falta mucha investigación más, ¿no? Y este mapita que muestro aquí es del Pauxi unicornis, una pava copeta de piedra que le llaman. Este pava solo vive en una franja muy pequeña en esta región de transición entre los Andes y las tierras bajas, principalmente en Cochabamba, que también ya se ha registrado en el Tignis. Entonces ya sabemos si protegemos esa zona del Tignis, es necesario para poder proteger esta ave que está en peligro de extinción. Y ya es un compromiso de Bolivia como país hacia el mundo internacional en su propio plan de desarrollo económico, social y plan regular, plan sectorial para el medio ambiente. Hay una serie de planes y compromisos donde dice vamos a proteger esta biodiversidad, vamos a evitar que esas especies se extingan, porque si se extinga es para siempre y nunca más vamos a poder recuperar esto y capaz que esta especie es justo la especie que distribuya a una semilla que esta planta lo necesita sí o sí dentro de su ciclo de vida y perdemos la planta, tal vez perdemos la cura del COVID o alguna otra enfermedad. Hay mucho que investigar, pero el compromiso por eso es proteger esa biodiversidad, por esos valores biológicos que representa, ¿no? Y ese es solo un ejemplo. También el tema del oxígeno es muy conocido. Los pulmones del mundo se habla mucho y es porque los árboles tienen la capacidad de capturar dióxido de carbono del aire y convertirla en oxígeno. Y son justo esos bosques amazónicos y aún más los bosques en el pie de monte de los Andes que tiene esta enorme capacidad de captura de carbono. Estoy hablando hasta más de 200 toneladas por hectárea. Entonces, 1 hectárea de bosque en el Tigris nuevamente captura más que 5 veces un bosque europeo, o un bosque de Cochabamba o un bosque del sur de Argentina o algo así, ¿no? Entonces, son datos que realmente destacan y que lo hacen tan importante conservar el Tigris. Y de ahí ni estoy hablando del agua todavía, que realmente quiero resaltar eso en esta presentación, que los ciclos hídricos que lo conocemos, que el agua evapora del océano, pasa en forma de nubes, en vapor de agua, hasta llegar a los continentes y cae como precipitación, ya sea de lluvia o nieve o otras formas, y escurre otra vez por los ríos o por las aguas subterráneas hacia el mar. Pero entre medio también hay un proceso de transpiración donde los árboles, donde cae el agua,
lo transpiran, lo vuelvan a meter dentro de la atmósfera. Y para Bolivia, esta fase que tal vez no nos enseñan tan fuerte en el colegio, es la fase que es tan importante para Bolivia, porque todo el agua que cae en Bolivia viene de los bosques, principalmente los bosques amazónicos. Y si hablo de los bosques amazónicos, hablo de 390.000 millones de árboles. Cada uno de esos árboles hace ese proceso a diario de usar sus raíces para sacar el agua y bombearla hacia la atmósfera. Es una bomba hídrica tremendamente importante porque en total genera 20 trillones de litros de agua por día. Estoy hablando de un número enorme, ¿no? Como más que todo el agua que fluye hacia la Amazonas, hacia el océano otra vez. Entonces, muchísima agua que también riega nuestros cultivos en el altiplano, en los valles, en el Chaco. Esta agua de la Amazonía es tan importante para eso. Después es importante destacar también el valor cultural del Tipnis. Es un territorio indígena, un pueblo indígena o pueblos indígenas que tiene una historia increíblemente impresionante, ¿no? Cuando lo vemos ahorita, tal vez en las fotos se destaca su pobreza, ¿no? Usan ropa que muestra que no tienen muchos recursos económicos. Las actividades que principalmente se dedican es la agricultura de subsistencia, la caza, la pesca. Utilizan muchísimo los ríos para su transporte, eso es también importante para conocer. Estas son para ellos sus vías de comunicación y lo son desde que en tiempos pasados se han metido en el Tipnis. ¿Y por qué están allá? Es porque ocupaban casi toda la parte del Beni. En muchas zonas, sobre todo en el sur del Beni, en todas las zonas de Mojas, vivían indígenas como los mojeños trinitarios, que han desarrollado unas culturas extremadamente impresionantes. Recién estamos descubriendo en qué escala ellos lograban cultivar, lograban modificar la tierra, hacer terraplenes, canales, lomas, muchas cosas a una escala enorme. Y tienen cálculos que vivían en el Beni 2 millones de personas que comían solo lo que produce el Beni. Ahorita 500.000 personas que viven en el Beni importa 80% de lo que come desde La Paz, desde Brasil, desde otro lado. Quiere decir que esos indígenas lograban producir 40 veces más de lo que actualmente logramos producir con todas las tecnologías, los transgénicos y todas las cosas que utilizamos ahorita, sin destruir en la escala que se destruye ahorita, ¿no? Entonces, esta capacidad de manipular su entorno con esos canales, con esos camellones, con todo esto, realmente es algo sumamente impresionante que ya se viene dando desde hace más de 10.000 años, que también yo que soy de Holanda, realmente caigo de espalda con eso, porque en Holanda todavía eran cazadores y pescadores, cuando aquí ya estaban domesticando la yuca, estaban domesticando el frijol, el joco, ¿no? El zapallo y muchos otros cultivos que ahorita siguen siendo importantes para la humanidad. Ya cultivaban maíz hace más de 8.600 años atrás en Mojos. Han cultivado arroz ya antes que el arroz asiático entrara, tenían su propia forma de arroz. Trajeron cacao hace 4.000 años y la han domesticado, la han ampliado a Baures, al Tipnis, al Tim, a todas esas zonas cacauteras que tenemos ahorita en el Beni. Es gracias a los indígenas, no son cacautales naturales, nativos, es algo que el indígena la ha introducido allá. Y gracias a eso pueden vivir tranquilos en los bosques. Gracias a esto, los bosques representan esa capacidad de mantenerlos, de darles vida, ¿no? Entonces, todo esto, cuando ya los territorios indígenas con la colonización de los españoles se echan a perder, se pierden esas formas de vida, se desocupan también con las grandes exterminaciones de indígenas por las enfermedades europeas, por las guerras con los españoles o con los otros pueblos indígenas que se movieron también debido a la colonización. Y después también la ganadería entra y todo eso.
Y esos indígenas siguen buscando esta forma de vida ancestral y es la famosa búsqueda de la Loma Santa que la han ido, eso los ha expulsado hacia el Tifnis para buscar todavía esta forma tradicional de ellos de vida, cómo todavía seguir viviendo esta riqueza cultural que siempre han tenido, ¿no? Entonces, todo esto se echa a perder cuando se quitan los árboles. ¿Y por qué hablo de quitar los árboles? Porque están hablando de planificar una carretera por el medio de Tifnis y 90% de la deforestación en Bolivia es a menos de 50 kilómetros de una carretera. Entonces, una carretera es directamente vinculado a un aumento de las tasas de deforestación. Y pueden hablar de carreteras ecológicas que sobrevuelan a los árboles, qué sé yo, pero en la práctica no funciona. La mayor parte de la deforestación en Bolivia es ilegal. Ya hay 100,000, tal vez 500,000 personas asentadas en el Tifnis de forma ilegal. ¿Bajo qué condición vamos a garantizar que eso no va a continuar? Si es obvio que hay estas intenciones, si ya están invadiendo más adentro de la línea roja que se ha establecido, si ya hay avances con carreteras sin cumplir con la consulta previa, a pesar de todas las normas que tenemos para eso en Bolivia, entonces es muy probable que si se hace la carretera, que va a haber un aumento drástico en la deforestación. Y eso quiero mostrar. O sea, ¿qué va a pasar? Una de las primeras cosas es que se saca más madera, que se va degradando más el bosque. Este aprovechamiento de madera abre el dosel, deja que entre más luz, deja que las condiciones en el bosque cambien, se vuelve más seco. Entran otras especies como gramíneas, como bejucos, plantas espinosas, y muchas de estas son más vulnerables al fuego. Entonces va a ser más probable que entre también el fuego y con el fuego se pierden más nutrientes, el bosque se debilita aún más y tenemos un ciclo maldito que termina en pocos años con el bosque. Y esto ya estamos viendo en todo Bolivia, ¿no? Aquí unos mapas que muestran cómo ha ido avanzando la deforestación en el país, donde podemos ver claramente toda esta ampliación de la frontera agropecuaria en Santa Cruz, parcialmente porque este ciclo maldito acaba con los bosques, que hay un proceso de sabanización que ocurre en grandes partes de las tierras bajas bolivianas, pero también parcialmente porque hay una planificación de ampliación de frontera agrícola de ciertos actores avalado por el gobierno con perdonazos, con otras leyes que favorecen esta ampliación de la frontera agropecuaria, que ya también ha entrado en el Tifnis, ¿no? Cuando vemos aquí de la letra B, un poquito al noroeste, esta punta, esta es la que ya entra en el Tifnis y que ya está deforestando. Y cuando hay deforestación, hay pérdida de biodiversidad. Es la principal causa de pérdida de biodiversidad en Bolivia. Es la principal amenaza para la mayoría de las especies. Esta figura la muestra para aves, ¿no? Un bosque natural, primario, intacta. Tiene una enorme biodiversidad de aves que viven en el sotobosque, en los estratos medios, arriba en la punta de los árboles. Degradamos el bosque, ya se van perdiendo algunos de estos nichos, algunos de esos hábitats. Cuando lo convertimos en pasto, ya no tenemos estratos, tenemos solo pasto y es otra cosa. En la agricultura mecanizada es peor porque incluso que no haya los estratos, hay solo una especie de planta que solo puede sostener algunas especies de animales, pero además la mitad de esos animales, insectos y otros bichos, lo fumigamos, lo matamos, entonces cualquier bicho que trate de vivir allá, lo echamos veneno todavía, entonces pronto se reduce realmente a lo mínimo la diversidad y las especies que hay en esas zonas son las más comunes que no tienen un valor biológico tan alto como las especies que todavía podemos encontrar en los bosques, ¿no? Como esta pava que mencionaba, que realmente necesita bosques completamente intactos, no invadido todavía, donde hay todavía baja presión de caza. Y eso, estos procesos realmente se dan en una escala enormemente alarmante. No hay personas que dicen, pero se arreglan los problemas ambientales. No le estamos arreglando para nada. Estamos en la sexta masa de extinción y eso principalmente ocurre en el cono sur de Bolivia, justo por un modelo agrícola
mecanizado, con transgénicos, esta producción de soya, caña, maíz en unas escalas enormes para la exportación. Esa es la principal causa que Sudamérica presenta ya 90%, 94% de pérdida de biodiversidad, muchísimo más que cualquier otro continente, y principalmente por este cambio de uso de tierra, donde convertimos bosques en pastizales o en cultivos agrícolas. Entonces, cuando vemos este neotipnis, podemos hacer un zoom en este punto que lo mencionaba anteriormente. Aquí en el sur del Tipnis podemos ver esta mancha rosada. Son justo todos esos colonos, estos sindicatos cocaleros que están entrando valla tras valla, tumbando el bosque, y que en 2010 todavía 92% de Tipnis presentaba cobertura arbórea, pero desde 2001 a 2021 ya perdió más de 57.000 hectáreas, que es 4.8% de su cobertura arbórea. Y esto es un proceso que se ha dado, que ha surgido también desde 2005 hasta 2010. Se ve que se va aumentando esta deforestación, después baja un poco, pero nunca se pierde por completo. Y seguimos avanzando, ¿no? No solamente en esta zona, pero en esta zona, el polígono 7, con mucha fuerza. Y eso va a tener consecuencias. Cuando yo hablaba que los bosques producen el agua que utilizamos para todo el agua que cae de las precipitaciones que usamos para la agricultura, para las actividades domésticas, para tomar en las ciudades, ya está bajando. Por eso hay esos problemas de sequía, por eso hay esta escasez de aguas en las ciudades, porque ya estamos deforestando. Este 57.000 hectáreas, que todavía es solo 4% del Tipnis, ya representa, tomando en cuenta 400 árboles por hectárea como un promedio y 500 de litros de agua por árbol, que es una estimación baja porque hablan de hasta más de 1.000. Pero ya estamos hablando de 11.4, a ver, 11.480 millones de litros de agua por día que la hemos perdido ya debido a esa deforestación. Para ponerla en escala, estamos hablando de 680 veces el consumo diario del agua de la ciudad de Trinidad. Este ya se perdió, ya está, y va a ser muy difícil que la recuperemos, porque recuperar áreas deforestadas es sumamente difícil. Y ese es solo el inicio, este es sin la carretera, este es sin que facilitamos la deforestación. Y estas consecuencias no solo es de parte del Tipnis, pero también se dan a nivel de todo nuestro continente, y hay pronósticos que con la deforestación, sobre todo en Brasil, ya los bosques bolivianos ya se van a tender a desaparecer. Muchos de estos bosques de las tierras bajas se van a convertir en pampas, en sabanas, en bosques muy secos, y ya se ve en la Chiquitanía, están desapareciendo los bosques. Cada rato se quema. Ahorita en febrero estaba quemando Tucabaca, ¿no? En tiempos fuera de época, donde más antes no quemaba, no se lograba prender fuego. Pero ese bosque está más seco ya, justo porque ya no llega el agua como antes, ¿no? Por eso estamos con grandes sequías, por eso estamos con muchos problemas. Y ya se ve en el polígono 7 la integralidad del paisaje, que es, por ejemplo, un indicador que utiliza la ONU. Podemos ver que ya está completamente desaparecido en este polígono 7, que ya no hay biodiversidad, que ya no hay producción de oxígeno, que ya no hay producción de agua, ya está desapareciendo. Y hay una función más que también es sumamente importante. Esta figurita a la izquierda muestra, simplifica qué pasa cuando tumbamos los árboles en una zona y después estos árboles eran lo que funcionaba como una esponja, el bosque como una esponja. Durante una lluvia absorbe esta lluvia y evita que hay los mazamoras, que hay las inundaciones más abajo. Entonces, esta misma agua absorbida por el bosque, además lo libera gradualmente en tiempos posteriores. Hacemos esto en el Tipnis, en una escala mayor, tumbar todo esto. Que está justo debajo de Tipnis es Trinidad. Y Trinidad ya es extremadamente vulnerable a inundaciones, y gran parte del Beni lo es, como muestra la figura a la derecha, que muestra toda la zona de inundación de Bolivia. Entonces, tumbamos los bosques de este pie de monte, del Tipnis y las zonas aledañas, lo vamos a tener mayores inundaciones y también mayores sequías,
en el Beni. Y este va a ser consecuencia muy fuerte hasta cuando queremos hacer una hidrovía. Ya no van a poder pasar los barcos por esta hidrovía porque va a estar demasiado seco, ¿no? Y otro tiempo vamos a estar con todo inundado que tampoco nos va a permitir cultivar y hacer esos grandes arrozales y todo esto que se están soñando en el Beni, ¿no? Y esos son los ejemplos. Hay muchos más servicios de abastecimiento, de regulación, servicios culturales que no va a dar para entrar en detalle, pero el bosque ofrece todo esto y todo esto es parte del desarrollo. Entonces, si queremos hacer una carretera para el desarrollo, tenemos que pensar también en esos factores que también son parte del desarrollo. El desarrollo no es solo carretera. La carretera es un clave, pero necesitamos mucho más. Entonces, este era el argumento clave de mi presentación, de decir, si vamos a planificar una carretera, tenemos que pensar también a dónde lo queremos planificar. Había otra presentación que hablaba que mejor nos conviene primero a La Paz o hacer el puente por el Mamoré. Esas son prioridades para el Beni. Y si queremos llegar a Cochabamba, hay otras rutas para hacerlo. Y tenemos que medirlo muy bien, con mucha cautela. Y además hay una gran cantidad de normas para esto, normas nacionales e internacionales. Entre ellos, muy importante, la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que viven en ese territorio. Tienen derecho de decidir si quieren o no quieren. Y durante el evento también hemos escuchado varios dirigentes indígenas que tienen muy claro que esta carretera que no pasa por sus comunidades no les va a traer beneficios, pero sí les va a traer muchos de esos impactos negativos, con menor acceso al agua, menor acceso a sus recursos, más invasión de otros actores, madereros, ganaderos, cocaleros. Entonces están muy preocupados y es nuestra obligación escucharle porque es su derecho, pero además todos los bolivianos vamos a ser afectados si se frega el Beni, ¿no? Entonces, con este término, muchas gracias.